sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Hola, bienvenidos a su programa preferido Cubriendo con Bendición. Ya estamos listos aquí preparados para enviar una palabra de bendición para todo el mundo entero. Un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando en diferentes partes de la tierra. Les enviamos un abrazo a todos ustedes. Hoy es un día especial en el cual el Señor se va a glorificar a través de una palabra de bendición que va a entrar a tu vida, a tu corazón, a tu familia y a todos los que están escuchando a través de este medio de comunicación. Amigos que nos sintonizan a través de Radio Gosén, también les enviamos un saludo. Amigos que están en San Antonio, Texas, también les enviamos un abrazo. Así es que en este día prepárate porque Dios tiene preparados cosas grandes y maravillosas para ti en esta bella tarde. Así es que, mis hermanos, no me queda más que decirte que algo Dios está preparando para ti. Bueno, y como es de costumbre y de todos los días, tenemos al equipo listo y preparado para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Así es que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y mi esposa con una disposición extraordinaria. Usted no se imagina la disposición que trae para enviar una palabra de bendición para todo el mundo entero. Así es que, ¿cómo estás, amor, hoy? Muy bien, lo declaramos por fe, ¿verdad? Un saludito a todos nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando en diferentes partes, como siempre. Bueno, pues se llegó el precioso lunes, ya iba a decir viernes, ya quiero estar en viernes, no. Pues se llegó el primer día de la semana, así es que vamos a estudiar la palabra, vamos a aprender un poquito de la palabra y vamos a abrir nuestro corazón y vamos a disponernos en esta tarde. Bueno, la verdad, fíjate que no es tan fácil, estar compartiendo todos los días un mensaje diferente a nuestros amados hermanos que nos sintonizan, pero Dios siempre pone algo en la mesa para que cada uno de nosotros podamos edificarnos, ¿no?, en el crecimiento de su palabra. Así es que en este día vamos a iniciar con un tema muy, pero muy importante, muy especial, que nos va a edificar nuestras vidas. Y estando viendo ayer, precisamente, estamos compartiendo ayer sobre el tema de la mira. ¿Qué es la mira? Decimos en Estados Unidos el target, ¿no? Decimos en Estados Unidos, ¿qué es el target? ¿Qué es la mira? ¿Qué es la mira? Por ejemplo, la Biblia dice y nos enseña en el libro de Mateo capítulo 16, por ahí en el verso, Mateo 16, por ahí lo tenía yo abierto, 16, cuando Jesús le dijo a 16:24 se me hace, si no tengo menor duda, cuando Jesús le dice a Pedro, o reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira. ¿Sí?
16, 16, perdón, estaba viendo el 17. capítulo 16, verso 24. ¿Sí? Ahí está la vuelta de la hoja. Ok. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno... No, el 23, perdón. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjate, Jesús le dice a Pedro que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora, cuando hablamos de mira, estamos hablando de visión. De una meta, ¿no? Meta, o sea, estamos hablando de una meta, de un destino. Estamos hablando de una visión. No estamos hablando de un propósito. Quiero que quede bien claro esto, porque hay muchos que yo he escuchado, y la verdad yo mismo aún lo digo y lo decía, que todos tenemos un propósito. Y obviamente todos tenemos un propósito. Pero hay quienes tenemos propósito, pero hay quienes no tienen destino. Y ahí está el problema. En otras palabras, destino y propósito no es lo mismo. No es lo mismo que destino. Propósito es una... Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú llegas a un destino, tú tomas un avión y vuelas de una ciudad a otra ciudad. Cuando tú llegas a la aduana, llegas a tu destino, ¿sí o no? Exacto. Llevas un destino. Exacto. Pero cuando llegas a la aduana, el aduanal te pregunta, ¿y cuál es el propósito de su visita? Tú ya llegaste a tu destino. Entonces, destino y propósito no es la misma cosa. No es lo mismo. Okay. Entonces, una cosa es el destino y otra cosa es el propósito. Sí, porque ¿cuál es tu propósito? Porque ya estás en la ciudad donde tú querías llegar. Ya llegaste a tu destino, más tú vas a un propósito. Entonces, sabiendo tu destino, conoces tu propósito, obviamente, es que ¿no? todos tenemos un propósito. O sea, todos nosotros, todo creyente, fuimos predestinados, dice Romanos capítulo 8, verso número 29, fuimos predestinados desde antes de la fundación de este mundo para que todos fuésemos hechos a la imagen, a la semejanza de Cristo. Entonces, tú y yo tenemos un destino que cumplir y un propósito que hacer. Pero hay quienes tenemos propósito, pero no tenemos destino. En otras palabras, quiero que entendamos esto. La mira dice, fíjate lo interesante. Jesús reprende a Pedro o a Satanás en Pedro, diciéndole que tú no pones las cosas en la mira, o tú no pones las cosas de Dios. No pones la mira en las cosas de Dios. Entonces, la visión. Muchos de nosotros no tenemos destino. Lee el verso 21, fíjate lo que dice. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ahí está. Le era necesario. Cuando habla la palabra le era necesario, estamos hablando en un sentido que es no importante. Yo ayer mencionaba la palabra que cuando dije que le era necesario, obligación. ¿Te acuerdas? Dije obligación. Quiere decir, le era necesario. Eso es para una persona obediente. Esa es obligación. Más destino. Es igual a propósito cumplido. ¿Por qué le digo esto? Porque dice, ¿le era necesario ir a dónde? A Jerusalén. Jerusalén es el destino. Jerusalén es el destino. En otras palabras, está diciendo, le era necesario ir a su destino. Entonces, ¿qué quiso hacer el diablo? Ojo con lo que te voy a decir. Satanás no le interesan las personas que no tienen destino. Punto. Amén. No le interesan las personas que no tienen destino. Habemos personas, escuche, que estudiamos en institutos bíblicos y no tenemos destino. Que tenemos conocimiento de la palabra y no tenemos destino. ¿Qué quiere decir no tenemos destino? No tenemos una visión, no tenemos una mira, no tenemos proyección. Ese es el punto. Yo creo que el enemigo hoy se está encargando de que todas las personas, aquellos que tenemos destino, y obviamente si tenemos un destino tenemos un propósito, se encarga de venir a truncar, como en este caso de Pedro, ¿no? Se encarga de venir a truncar tu destino, tu camino, ¿no? Sí, ¿hacia dónde vas? Sí, porque mira, fíjate lo interesante. Yo me preguntaba, y yo creo que muchos se han preguntado, ¿por qué Satanás? Dice la Biblia que él no sabía, porque dice, si los príncipes de este mundo hubiesen conocido que dentro del cuerpo de Jesús estaba el Cristo, nunca lo hubiesen crucificado. Exacto. ¿Verdad que sí? Exacto. Entonces digo yo, bueno, ¿qué no sabían? Entonces, ¿por qué lo trató de detener? ¿Por qué lo trató de detener Satanás?
¿Por qué lo trató de detener Pero para que no fuese a Jerusalén a través de Pedro? Acuérdate que en Mateo 4, en el capítulo 4, habla donde dice, si eres hijo de Dios. Él andaba indagando, o como quien dice, adivinando. Si eres. Pero mira, ¿no? Mira. Este es otro tema. Este es otro tema interesante. Lo que sucede aquí, que Satanás no puede detener tu propósito. Puede detener tu destino, pero no tu propósito. Porque fíjate más adelantito de lo que dice el verso 21. Dice, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Ese es propósito. Y padecer. Padecer mucho. ¿Qué más? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese es el propósito. Ese es el propósito. En otras palabras, el propósito de Cristo no era venir a la tierra, echar fuera a los demonios, levantar a los paralíticos, curar a los ciegos, nada. El propósito de él, o la visión, o la mira, o el target, como decimos aquí en Estados Unidos, ¿no? O la meta. O la meta que él tenía era ir a Jerusalén. Ese era el punto. Entonces, Satanás no podía detener su propósito, pero sí podía detener su destino. Que lo podía desviar del destino. Bueno, pero sabemos que Satanás nunca supo quién era, que era Jesús, ¿no? Independientemente, vamos a hacer un paréntesis en lo que tú estás mencionando, independientemente si sabía o si no sabía. Bueno, yo digo y hablo por la gente que está allá viendo. Lo que yo sí sé es que quiso detenerlo. Exacto. Porque lo quiso detener a través de Pedro. ¿Ah, no? Lo quiso detener a través de Pedro. ¿Sabía o no sabía que dentro de Jesús estaba el Cristo? Lo quiso detener. ¿Qué quiso detener? Quiso detener el destino de Cristo. Porque la mirada de Jesús era Jerusalén. Esa era su visión. Jerusalén, ¿por qué? Porque en Jerusalén él iba a cumplir con el propósito al cual había venido a la tierra. Pero tú crees que entonces cuando Jesús se reprende a Satanás en Pedro, ¿tú crees que ahí Satanás sabía quién era o hacia dónde se dirigía? Pues ahí lo está diciendo. ¿Por qué quiso detener el destino de Jesús? A través de Pedro. Entonces, Satán viene con las personas que tienen destino, no viene con las personas que no tienen destino. Ok, a lo mejor sabría que Jesús tenía un destino, pero no el destino o el propósito que en sí venía Jesús a cumplir, ¿no? Pues puedes hablar muchas cosas de esto, ¿no? Lo que yo creo es que ahí Satanás vino porque ahí dice la Biblia que le habló a través de Pedro, porque lo reprendió en Pedro. Entonces, Satanás, yo no sé si sabía el propósito, no podía detener el propósito cuando Jesús llegara a su destino. Es un decir, cuando tú llevas un destino y tú llegas a tu destino, tú vas a cumplir tu propósito, porque a eso vas a tu destino, vas a cumplir tu propósito. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Detenerte de que no llegues, porque siempre se va a enfocar en personas que tienen destino. Las que no tienen destino no le interesa. Tú puedes estar echando fuera demonios cuando tú ves las veces que tú quieras. Tú puedes levantar a los enfermos, a los paralíticos, a los muertos, pero si no tienes destino en la vida, Satanás ni se preocupa por ti. Wow. No se preocupa por ti. Yo creo que es por eso que muchos ministerios en las personas, hablando de las personas, siervos de Dios, y no nada más los que están al frente de una obra, sino aquellos que también están ocupando ahí una silla, ¿verdad? Pues todos sabemos que todos tenemos un destino en Cristo Jesús y un propósito, ¿no? ¿Y cuál es? Pero ¿cuál es? Exacto, ¿cuál es? Mira, muchos estamos, hermano, me estoy preparando en el instituto bíblico. ¿Y para qué? Para recibirme de un doctorado de teología, tener un anillo. Ok. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? Pues para evangelizar, pero ese no es un destino. Ese no es destino, evangelizar no es destino. Déjame decirte que la Biblia dice que el Señor dio una orden, y esta es una ordenanza, ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero eso no es destino de nadie. El Señor nos forja una meta, nos forja un destino a cada uno de nosotros, pero que lo que la iglesia no entiende es que no hemos sabido y no hemos encontrado nuestro destino. Hay personas que nos pasamos estudiando la Biblia día y noche sin tener destino, y se saben los versículos dónde están, y cada letra, cada palabra saben dónde está, pero no tienen destino. Entonces, ¿cuál tú crees que es el destino de las personas? El destino tenemos que encontrarlo. Por ejemplo, Cristo tenía un destino. Él lo tenía bien detallado y bien estructurado. En cuestión de los pastores, tú dices la visión que tiene que tener la iglesia en general. Exacto, esa es la palabra.
La visión que tiene la iglesia. Exacto. Y los que están en tu congregación tienen que ir hacia esa misma visión. esa misma ¿Por qué visión. crees que los discípulos que fueron puestos alrededor de Jesús, Jesús les decía desde un principio, desde entonces, mire lo que dice el verso 22. Dice entonces Pedro, Perdón, el verso 20. entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y luego dice adelante, desde ahí, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir. que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. mucho. Y padecer. Entonces ahí estamos viendo que él le declaraba a sus discípulos la visión. Él les declaraba el destino y les declaraba su visión, su mira, hacia dónde se dirigía juntamente con sus discípulos. ¿Qué dice el verso 24? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. En pos de mi visión. En pos de mi visión. En pos de mi visión, porque Dios le había estructurado. No en pos de ir atrás de Jesús, nada más viendo lo que él estaba haciendo en cuestión de milagros y de sanidades. En pos de su visión. En pos de su visión. La visión que Dios le había dado a Jesús para que siguiese. Ahora, cuando hablamos de visión, estamos hablando de ahí donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere. ¿Ahí fue? Exacto. Ahora, por ejemplo. ¿Una ordenanza? ¿Esa es la ordenanza o qué? Dice un chiste mexicano. ¿De qué estás hablando, Kimo Sabi? Mira, por ejemplo, no vamos a salirnos del contexto que estamos estructurando. Por ejemplo, la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento y por falta de visión. Dice, escribe tu visión en tablas. Yep. Entonces, fíjate, mi hermano, y déjame decirte algo bien importante. Si no hay visión, no hay destino. Y esas personas a Satanás no le importa. No le interesan en lo más mínimo. Tú puedes ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, o un líder de alabanza, o puedes tener lo que tú quieras, pero si no tienes un destino, entonces no le eres piedra de tropiezo a Satanás. No le eres de importancia, porque a los que le son de importancia son aquellas personas que han diseñado y estructurado su destino, porque sabe bien que si llegan a su destino, el propósito se cumple. Porque Satanás lo que no podía detener era el propósito, pero sí podía detener el destino. Y trató de desviar a Jesús de su destino, en ese verso. Mira, estoy leyendo acá en Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Exacto, porque si no tenemos una meta, si no tenemos un destino, entonces no tenemos visión. Y déjame decirte, mi hermano, que cuando Dios pone la visión y la meta, ahora, no te estoy diciendo, no quiero malinterpretarme, no estoy hablando de que la meta que se nos va a poner es la misma meta que se le puso a Jesús, de ir a Jerusalén y padecer mucho. Él ya pagó. Pero Dios nos está dando a cada uno de nosotros un destino. Tenemos que encontrar nuestro destino, hacia dónde nos dirigimos. Porque un barco, si no tiene radar o brújula, se extravía en el mar. Y la Biblia dice que estamos dentro de un mar de muchedumbres, porque Apocalipsis dice el mar de las lenguas, tanta gente que hay hablando, es un mar. Ahora, ¿qué tú puedes decir en cuestión de toda la gente, cientos de gentes, miles de gentes, no nada más en una iglesia, sino en todas las iglesias del mundo, que siempre nada más van y ocupan una silla? Nada más escuchar y sin hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que tienen que participar de la visión. Tienen que participar del destino de la congregación, porque Dios siempre va a mandar al líder. Escucha lo que te digo, Dios escoge una persona, Dios no escoge a todos. Dios escoge una persona. En el caso de Jesús, Dios escogió a Jesús y le puso a 12 discípulos, para que juntamente fueran todos y cumpliesen la visión. Ya después de ahí, el Señor Jesús les puso un destino a cada uno de ellos,
para que lo Sí, cumpliesen. porque todos y cada uno tomaron su camino, no se quedaron siempre juntos. Claro, ¿verdad? pero el propósito era que juntos llegasen a cumplir la visión que Dios le había estructurado y le había diseñado a Jesús. Entonces, dentro de la congregación, Dios le pone una visión al pastor de la iglesia, Al líder. un destino al líder de la iglesia. Y los que están al lado tienen que participar juntamente con él del destino y de la visión que Dios ha estructurado y diseñado para la persona que puso al frente de la congregación. Pero muchas veces el pastor no tiene destino y no tiene visión y se acopla al destino y a la visión de los feligreses. Porque ellos son los que dirigen el destino y la visión de la iglesia, y ese es un grave error. Pero, mira, algo bien interesante en todo esto, aquellas personas que encontramos o encuentran el destino que Dios les ha marcado y les ha estructurado, siempre están los Pedritos por ahí hablando. Sí, hay Pedritis por todas partes. No piedritis, no, pedritis. Pedritis, un empedramiento, pero enorme. Muchos Pedros salen. Porque los Pedros son aquellas personas que cuando el líder, el pastor o a la persona que Dios le ha diseñado un destino, le ha puesto un destino. Por ejemplo, les voy a hablar de un destino. Un destino espiritual. No estoy hablando de un destino humano, ni un destino de hombres. Porque también hay destinos de hombres, porque el hombre también pone sus destinos. No, lo más importante es que Dios te diseñe un destino, te dirija un destino, te diga hacia dónde te tienes que dirigir. Eso es lo más importante. Dios te tiene que dar una guía de dirección. Y cuando Dios te da una guía de dirección, siempre a los que se les da un destino, Satanás va a venir a desviarte del destino. Y va a usar a los Pedros. Los Pedros son aquellas personas que están tan apegadas a ti. Esos son los Pedros, tan apegadas a ti, que tienen un alto, ¿cómo puedo encontrar la palabra? Tienen un alto... Influencia. Vamos a usar esa palabra, influencia sobre el líder. Sobre el líder o están Ajá, cerca, están cerca de ti. En cuestiones emotivas. Ajá, Porque fíjate lo que dice el 22, el verso 22 ya le cambié. de Mateo 16. Dice que Pedro lo apartó a Jesús. Entonces, los Pedros lo que vienen a hacer es quererte apartar del destino. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, dice, comenzó a reconvenirle. Ahí está, mira, vamos a irnos en partes. Estos son puntos y características que hacen los Pedritos. Los Pedritos que están alrededor de un hombre de destino. Porque hay pocos hombres de destino en la tierra, mi hermano, aunque usted no lo crea. Son pocos los hombres de destino que Dios les ha llamado y les ha dado una guía a seguir. Aunque tú no lo creas, no, muy pocos. La mayoría no tienen destino. La mayoría no tienen visión. No tienen una mira dada por Dios. Porque Jesús traía una mira dada por Dios de ir a Jerusalén. Ese era el destino de él. No era el destino echar fuera a los demonios. No era el destino sanar a la gente. Ese no era su destino. Su destino era llegar a Jerusalén y su propósito padecer. Entonces, pocos hombres y mujeres tienen bien definido un destino. O sea, muy poco. Ni siquiera el propósito de Jesús era sanar enfermos. No, ese no era su propósito. ni echar fuera demonios. Ese no era su propósito. O sea, eso fue parte de, o un extra, vayamos a decirlo de esa manera, que Dios nos quiso regalar, ¿no? Exacto. El destino de Jesús era Jerusalén y el propósito era padecer. Bueno, ¿tú crees que yo creo que todos tenemos un destino, ¿no? Pero uno no lo hemos encontrado. Exacto. Todos tenemos el destino, tenemos que pedírselo al Espíritu Santo para que nos dé una guianza y cuál es nuestro destino. Wow. Bueno, pues mira, mi hermana Tere, que le mando un saludo, me dice, ¿puede ser un destino de una persona, por ejemplo, abrir una casa de oración? ¿Puede ser su destino? Ese es una pregunta que la verdad, en una cuestión, eso es una cuestión, yo se lo voy a decir, perdóname mi hermana, emocional. Aquí lo que se tiene que hacer es orar para que Dios diseñe el destino, hacia dónde tiene que dirigirse la persona. Sí, porque a lo mejor piensan que abrir una casa de oración y tener la gente ahí, ese es su destino. Ese es tu destino. No. El destino tiene que ser estructurado y diseñado por Dios.
para que ahorita le voy a explicar más sobre el destino a mi persona, porque muchos podemos tener diferentes conceptos de lo que es un destino, y me gustaría, así como la hermana Tere, que nos empiecen a mandar, si usted está por ahí sí, viéndonos. porque muchos nos podemos mover en la emoción o en que, ay, yo quiero hacer esto, Exacto. y pensamos que ese es nuestro destino, y realmente ese no es. Exacto, porque esos son destinos de hombres, mire, porque dice la Biblia Mira, yo quiero leer algo que me manda el hermano Daniel Agüero, que le agradezco porque siempre está ahí escribiéndonos citas. Y me dice acá, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice, Colosenses 3:1, dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Exacto, ahí estamos hablando de visión. Estamos hablando de visión, estamos hablando de proyección, estamos hablando de destino. Eso es lo que el Señor nos está hablando a la iglesia en nuestros días. Tenemos que buscar el destino, pero de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el destino que Dios nos ha estructurado, diseñado a cada uno de nosotros para que se cumpla el propósito? Porque fíjate. Ok, espérame tantito. Me dicen acá, nuestro destino puede ser, dice, el ministerio que Dios quiere para nosotros. Claro, puede ser un destino, pero ese no es el punto de término, sino son metas a llegar. Ahorita yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, la hermana Tere nos está diciendo que si el destino puede ser abrir una casa de oración, ok, si el Espíritu Santo le está poniendo a ella que ese sea un destino, o sea, ella no puede quitar la mira de ahí, no puede desenfocarse de eso. Tiene que llegar, si el Señor se lo está poniendo, tiene que llegar a hacerlo, concluirlo, terminar el propósito y pedirle al Señor que le lleve a otro destino. Porque no se termina, mientras estamos en la tierra, los destinos tenemos que cumplirlos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, su destino no era el desierto, su destino era la tierra prometida. Y anduvieron en diferentes lugares, ¿no? En el desierto, pero el destino final era la tierra prometida. Entonces, pero ellos nunca, al menos en esa generación, nunca tuvieron la proyección de su destino. Y ese es el grave problema de lo que existe hoy en día. Satanás siempre va a buscar la manera de quitarte y excluirte del destino, porque sabe que si llegas a tu destino, el propósito se va a cumplir. Bueno. Sí, dime. Ok, me dicen acá, bueno, dice, todos nacemos, dice, con diferentes propósitos, me dice la hermana Miriam. Dice, con diferentes propósitos en la viña del Señor. Dice, porque los obreros son pocos y las mies son muchas. Por ello, día a día, hacer solamente la voluntad de nuestro amado Señor. Claro, todos tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra, pero no es lo mismo, otra vez vuelvo a ratificar, no es lo mismo propósito que destino. Es como le dije hace un momento, llegas tú a una ciudad y llegaste a tu destino. Pero cuando tú llegas a tu destino, y si tú llegas a un aeropuerto, te va a preguntar el aduanal, ¿y cuál es el propósito de su venida? Entonces, tienes que tener un propósito del destino. O sea, vamos a una ciudad, ya llegué a la ciudad, ya llegué a mi destino, ¿y ahora qué hago? Como cuando entraste a Brasil, ¿qué te dijeron? ¿Y ¿Cuál es el propósito de estar en esta ciudad? Visita? ¿Cuál es su propósito de su visita? ¿Cuál es su propósito de su visita? Entonces, llevo un propósito. ¿Qué le dijiste? Visitar a una iglesia. Llevo un propósito a mi destino. Porque yo puedo ir a un destino, pero sin propósito, entonces soy nulo. Y hay quienes tenemos propósito, pero no tenemos destino. Tenemos que encontrar el destino. Es por ejemplo, lo que dice la hermana Miriam. Y tiene un destino. Todos nacemos con diferentes propósitos en la ahora, viña del tenemos Señor. un propósito, pero hay que encontrarle destino al propósito. Dice, son muchos, pero día a día solamente hacer la voluntad de nuestro amado Señor. Hay que encontrarle un destino al propósito. Como dice la hermana Tere, ok, yo tengo un destino. El destino es abrir una casa de oración, ¿verdad? Una obra. En su casa. Ese es un destino. ¿Ok? Bueno, en realidad ese es el propósito. Vamos a decir, ese es el destino. Ahora, el propósito de ese destino que ella ha realizado, tenemos que orar a Dios para que ese propósito se realice, porque llega el destino, ya tenemos la casa de oración y llevar las almas a lo mejor a la iglesia donde ella se está congregando, sería el propósito, ¿no? Pues orar a Dios para que eso se estructure. A ver, mándenos más, o sea, porque esto está para todos, tenemos que seguir. Bueno, me dice la hermana Gaby, dice, porque Dios nos prepara porque fuimos sacados
o fuimos liberados de brujería, dice ella. El mundano dice, fue el destino de esa persona que muriera. Dice, yo nunca lo vi así. Muchos decimos, es que fue el destino que muriera. Bueno, ya en el caso de que el destino de la persona se vaya, se muera, pues eso ya es diferente, ¿no? a lo que estamos hoy abordando. Pero lo que yo creo más claro, en el caso de los hombres de destino o mujeres de destino, el propósito se va a cumplir. Por ejemplo, Jesús traía un propósito, vamos a ponerlo de esta forma, de padecer, dice el verso 21, padecer, morir, resucitar al tercer día. Ese era su propósito, ¿sí o no? Pero ese propósito no se hubiese cumplido en Belén. Ese propósito no se hubiese cumplido en Nazaret. Ese propósito no se hubiese cumplido en el mar de Galilea. Ese propósito se tenía que haberse cumplido en su destino adecuado, que era Jerusalén. No se había podido cumplir el propósito que Jesús llevaba si no llega a su destino correcto. En otras palabras, el destino nosotros tenemos que canalizarlo de una forma que vaya enlazado con el propósito. Porque si no vamos nosotros enlazando el destino con el propósito, entonces de nada va a servir. Dios nos está llevando a que hombres y mujeres de propósito, escuche bien esta palabra, hombres y mujeres de propósito encuentren el destino correcto. Porque el propósito sin el destino correcto no lleva fructificación. En el caso de Jesús llevaba un destino correcto, que era Jerusalén, y el propósito se tenía que cumplir en Jerusalén. No se podía cumplir en otra ciudad. No se podía cumplir en Capernaum. No, tenía que ser en Jerusalén. O en Belén. Porque bien lo hubiesen podido aprender en cualquier otra ciudad y llevarlo a la cruz en cualquier otra ciudad. Pero el propósito no se hubiese cumplido en otra ciudad, tenía que ser en Jerusalén. Por eso él siempre su mira era Jerusalén. Era su destino, Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a nuestro destino para que nuestro propósito se cumpla. Dice acá, un destino vendría a ser como una parada antes de llegar o a la llegada del propósito. Claro. Sí, ahorita por eso lo estábamos diciendo, cuando llegas a una ciudad como cuando llegamos a Chile. Bienvenidos a Chile. ¿Ok? Y luego te dicen, ¿cuál es su propósito de su venida? Allá estamos, es una parada, ¿no? Mira, yo te voy a platicar algo, ya que estamos en cámara y nada más no quiero que le diga a nadie. Pues no vayas a salir con algo que no esté bien. Hace 12 años aproximadamente. No. Sí, hace 12 años. El Señor nos da una palabra. 11, Mira, fíjate, te voy a decir una cosa. Es que por ahí tenemos que caminar nosotros. 11 años y medio. 11 años, casi 12 años ya. 11 años y medio. ¿Te gusta adelantar? Dios nos da, mi esposa y yo, aquí presente, nos llama a un pastorado en esta ciudad donde estamos radicando hoy. Hace 11 años y medio, casi 12. Nos llama a un pastorado. Fíjense lo que sucede. Estando nosotros apenas iniciando la iglesia en nuestra amada casa, ¿cuánto teníamos, amor? Un año. No menos de un año, cuando nos llamó el profeta Ray Cougar, no sé cómo se pidaba. Iríamos al cumplir un año, si acaso. Bueno, estábamos dando inicios apenas al ministerio pastoral, cuando recibimos una llamada telefónica de un profeta que no lo conocía, solamente lo habíamos visto una sola vez en una iglesia, y aparte de eso es un americano. Yo no hablo inglés. Ella sí habla inglés, pero yo no hablo inglés, y lo habíamos visto solamente una sola ocasión, entonces no teníamos ni relación con él. Yo no sé cómo él le hizo, pero él consiguió nuestro teléfono y nos llamó. Y dijo así, yo estaba orando y el Señor me dio una palabra para ustedes, para los siervos de McAllen. Dijo, llámales y diles así. Dijo, el Señor ha escogido esa zona para derramar un avivamiento en esa zona donde ustedes están localizados, y los ha escogido ustedes para que sean partícipes de ello. Yo no entendía lo que Dios me estaba hablando a través de él en ese tiempo. No tenía entendimiento y dije yo, bueno, pues quién sé qué será. Es más, no sabía ni qué era avivamiento ni con qué se come. Ni con qué se comía, si con sal o con tenedor o con cuchara. Pero bueno, así sucedió. ¿Qué pasó en ese momento? Dios nos da un destino a cumplir, un destino, una dirección a seguir. Nos dio una visión. Quiero que quede bien claro. Le estoy dando un ejemplo solamente
de lo que nos sucedió a nosotros en nuestro ministerio. Y quiero que usted canalice esto a lo que Dios le está hablando a usted a través del ministerio profético, si es de que Dios le ha hablado. Y si no, ore a Dios para que Dios le dé una dirección correcta. Entonces, Dios nos da a nosotros una visión. Este es el destino que Dios nos dio. Y sabe que cuando lleguemos a ese destino, el propósito se va a cumplir. Hemos estado caminando casi 12 años sobre esa dirección. Hemos estado caminando sin voltear atrás. ¿Sabe cuántas veces ha venido el diablo? Y se lo digo en serio, a querernos sacar del destino, infinidad de veces, muchas ocasiones, ha venido a querernos quitar, no el propósito. El propósito está diseñado y estructurado por Dios para que se cumpla, sino el destino. Nos ha querido sacar del destino que Dios nos dio. No hemos llegado a él, pero estamos a punto de llegar, te lo digo por fe. Entonces nos ha querido sacar del destino. Ese es un ejemplo que yo le estoy dando de lo que nos ha sucedido en nuestro ministerio. Ahora, Dios nos dio una visión a seguir. ¿Cuál es la suya? Ese es un destino. ¿Cuál es su visión? ¿Hacia dónde se dirige? Porque si no lleva un radar, no va a llegar. Si no lleva una brújula, no va a llegar, se va a perder. Y así estamos caminando muchos, con doctorados. Muchos estamos caminando con tan cantidad de palabra a lo mejor, pero sin destino. ¿Cuál es tu destino? ¿Para qué está preparándose? ¿Cuál es la voluntad como dijo la hermana Miriam, la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si usted inicia una carrera y tiene que llegar a la meta, ¿solamente usted está trabajando por ser cristiano? ¿O cuál es la visión que Dios le ha estructurado y le ha diseñado para que se cumpla para Dios? Esa es una forma de decirlo. Sí, mira, me escribe acá la hermana, dice, en el caso de las personas que abran la casa de oración, dice, la obra, su destino sería abrir casas de oración para que esas obras ganen almas de gente no creyente. Y yo le pongo aquí, cada persona, mi hermana, tiene su destino y tiene su propósito. Yo creo que el destino a lo mejor tuyo no es el mismo de 3, de 5, de 10 o de 15 personas que vayan a hacer lo mismo que tú quieras hacer. Yo creo que cada persona tiene su destino y cada persona tiene que orar, buscar de Dios y saber si están en un lugar como iglesia, pues ya sea que sigan en cuestión de la visión que lleva su pastor y apoyar a esa visión. Ese sería el destino, llegar a la meta de esa visión, ¿cierto? Trabajando juntamente. Wow, esa palabra que tú acabas de mencionar tiene mucho sentido, porque muchos de nosotros queremos cumplir a la mejor, bueno, esa es una forma muy personal, queremos cumplir nuestras metas. Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano, es bueno ponernos metas a hacer. Fíjate lo que te voy a decir, es bueno ponernos, porque yo ayer hablaba de las metas aquí en la iglesia. Tú hablabas de retos que estuvo muy impresionante, muy tremendo, ¿verdad? Porque les hablabas a los matrimonios, tuvimos una reunión de matrimonios y les hablabas en cuestión de retos, y que cuando Dios habla a dos, no habla solamente a uno, habla a la pareja, ¿cierto? Entonces yo digo, si estamos en una iglesia como en el caso nuestro, que vinieron varios matrimonios, yo creo, tú tienes un destino y tienes un propósito que cumplir. Y yo creo que los que están contigo en la obra tienen que llevar la misma visión que llevas tú, y en el transcurso y en el caminar, a ellos se les va a ir estructurando tanto su destino como su propósito también, ¿no? Claro. Porque un ejemplo, un matrimonio X que está en nuestra iglesia, a lo mejor no todo el tiempo va a ser una persona que nada más esté intercediendo por nosotros. A lo mejor su destino también de él es llegar a ser el pastor de matrimonios o pastor de jóvenes, ¿sí? Sería su destino y el propósito a seguir, pero dentro de la misma visión que llevas tú. Exacto, porque mira, desafortunadamente hoy todos quieren arrancar para todos lados, o sea. Es que esto es muy amplio, mira. Vamos a hablar hoy, vamos a cambiar un poquito a las metas. Por ejemplo, a lo mejor lo que las hermanas nos hemos un poquito confundido es el metas. Por ejemplo, yo tengo la meta de hacer una iglesia aquí o de hacer esto acá. Esa es una meta. Yo tengo una meta, vamos a cambiarlo, de hacer un negocio. Yo tengo la meta de hacer este trabajo. Yo tengo la meta, esas son metas a seguir, que son destinos, que tienen que hay mucha gente que se forja una meta y a como dé lugar llegan a ella. Y llegando a esa meta, el propósito se cumple de cumplir la meta que tú te pusiste y llegaste a ella.
Pero en el caso de lo que mi esposa está diciendo, tiene mucho sentido. Por ejemplo, si tú te congregas en una iglesia, ¿por qué no participas en la misma visión del pastor? Y si no tiene visión el pastor, pues entonces Hay que inyéctale orar. una visión. O Pastor, estar ¿cuál es orando. su visión? ¿Hacia dónde se dirige? Exacto, estar orando por él. ¿Cuál ¿no? es su visión aquí en la ciudad, pastor? Pues no tengo visión, hermana, pues yo nomás quiero que evangelicen. Bueno, pues esa es la visión del pastor, ayúdenle a evangelizar. Pero si el pastor de la iglesia te dice, mi visión está bien estructurada y bien diseñada, esa es la mira, es conquistar la ciudad para Jesucristo, esa es la mira, bueno, pues él tiene una buena visión. Entonces, toda la congregación tiene que apoyarlo a él en su visión, donde Dios te ha puesto a ti. Esa es una forma muy personal que le estoy diciendo. Apoyarlo, porque Jesús fue muy claro con los discípulos. Él llevaba una misión. Jesús llevaba la misión de ir a padecer a Jerusalén. No la llevaba Pedro, Ni los discípulos tampoco. no, la llevaba él, la visión. Dios se la había puesto a él, a Jesús. A él se le había dado la visión. Y todos siguieron, como dijiste. Por como eso dice ahí. en el verso, el que quiera venir en pos de mí, sígame. Yo llevo bien Niéguese a sí clara mi mismo. visión. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. En otras palabras, él les estaba diciendo a sus discípulos, esa es mi visión, esa es la meta que yo voy a cumplir, la que me fue entregada por Dios desde allá, y voy a llegar hasta Jerusalén. Ese es el destino de Jesús. Los demás, apoyarlo a que cumpliese la visión que Dios le había diseñado a él. Luego, como dice mi esposa, en el trayecto de llegar hasta Jerusalén, bueno, pues ya veremos las demás metas de los demás discípulos, porque ya después de ahí se levanta Pedro y se levantan otros discípulos con diferentes destinos. Entonces, yo personalmente le digo, el punto más importante aquí es que la visión del líder de la congregación se cumpla. Pero hay mucha gente que no tienen un destino correcto. Bueno, Tienen propósito, mas no tienen destino. si te fijas en cuestión de Moisés, Moisés tenía una carga y su propósito de él o su destino de él era sacarlos de la esclavitud, sacarlos y transportarlos de todo ese desierto, y el propósito a llegar era la tierra prometida, ¿sí? Y yo creo que durante ese caminar pues hubo cansancio en cuestión de Moisés, y él le da de lo que él tiene, le da 70 varones, ¿sí? Yo creo que ahí les impartió de ese destino a seguir, o lo mismo con Josué. Con Josué, ¿no? Claro, porque ahí vemos también que Dios le marcó un destino a Moisés, que era Egipto. Y nunca perdió su camino. ¿Sabe quién fue el primero o la primera que trató de impedirle que fuese a Egipto? Séfora, su esposa. En el capítulo, creo que es 4:26, dice ahí que Séfora quiso impedirle que Moisés fuese a Egipto, a cumplir el destino que Dios le había estructurado y puesto en la vida de Moisés. Y así muchos siervos de Dios, Dios les marcó un destino a seguir y tenían que cumplir esa meta que Dios les había planteado, tenían que llegar a ella. Me dice acá una hermana, dice, hoy fui a conocer un centro de rehabilitación cristiano, dice, es gratuito, y ahí me di cuenta siempre, dice, siempre he tenido llena, será, o llegada, dice, con toda clase de personas con autoridades, hasta el drogadicto. Bueno, hoy me di cuenta realmente de mi destino y propósito. Ahora entiendo por qué a nuestro hogar llegan, a pesar que a veces no sé cómo disciplinar a mis hijos con autoridad. Yo creo que esta hermana, o sea, llegan pues toda clase de personas, creo yo, ahí, es lo que estoy entendiendo. Wow, qué sorprendente, pues ahí ese es su destino. Acá otra hermana me dice, un día un profeta me dijo que un día los demonios nos verán llegar y huirán, porque solo hecho de nuestra presencia. Dijo que el diablo temblará cuando Dios nos levante en esa área. Yo fui atormentada por el diablo y él siempre me dijo que a mí era quien quería destruir. Hace poco me dijo eso mismo de nuevo, porque yo estaba hablando a gente de la palabra. Amén. Bueno, entonces la hermana tiene destino. A lo mejor de ir y libertar ahí el llamado, ¿no? Ese será el La gente destino. que tiene destino, siempre el diablo va a venir a quererlos sacar del destino, no del propósito, sino del destino. Que no lleguen a su destino, que obstaculizarles el destino, que de alguna otra manera se desvíen del destino, porque sabe que si no llegan al destino no cumple el propósito. Y es como le dije hace un momento, si Jesús no llega a Jerusalén,
no se cumple el destino, porque el destino era Jerusalén. Bueno, dice el hermano Daniel, dice, creo que en este tema nos puede servir a lo que dice en Efesios acerca, dice, de los misterios que en este tiempo deberían tener el propósito. Efesios 4:12 dice, a fin, dice, medio de perfeccionar a los santos para, o sea, el propósito, lo pone él entre comillas, a la obra del ministerio para, le pone él entre paréntesis, destino, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, meta, le pone él entre paréntesis, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro, ahí va mezclado destino con propósito. Ahí lo que él está poniendo ahí en esa cita tiene mucho sentido. Ahí va mezclado el destino con propósito. Yo creo que lo más importante es que la iglesia busque su destino o la visión que Dios le ha puesto en este tiempo. Pero yo le digo algo muy claro. Lo que tenemos que hacer es que Dios nos marque nuestro destino a seguir. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo pienso que hay países que hoy se están hundiendo en una desesperación completa, ciudades completas, que no hay hombres y mujeres que tengan un destino correcto a seguir para que esto pueda traer una restauración a las almas que se están perdiendo y que no tienen un principio de conocimiento de Jesucristo. Hay tantos países y tantas ciudades que no tienen hombres y mujeres de destino. Hay hombres y mujeres de destino, pero no lo encuentran. Cuando encontremos nuestro destino, mira, hay personas que Dios les está llamando, escucha mi hermano, a que cumplan una misión en otra ciudad donde están. Ese es el destino que Dios te está marcando a ti que me estás viendo. Posiblemente Dios te está mandando a que cumplas un destino en África. Es un decir así, estoy soltando una palabra así, en África, porque el propósito que Dios tiene para África es poderoso con tu vida, porque cuando tú llegues a África, déjame decirte, mi hermano, que los demonios van a huir porque tú llevas destino. Y hay personas que como no conocen su destino, no obedecen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es pedir al Señor, Señor, guíame en mi destino. Dios te va a traer la dirección correcta y la paz a seguir. Hay personas que tienen un destino, por ejemplo, de irse de su ciudad, como fue Abraham. Abraham fue retado por Dios, yo hablaba de un reto. Abraham fue retado por Dios cuando le dijo, vete de tu tierra. Y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. De tu confort. Sí. Fue retado, es un reto. Porque Dios le estaba forjando un destino a Abraham para cumplir un propósito. Eso era lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Le estaba forjando un destino, que era la tierra de Canaán, para él y su descendencia. Ese era el destino de Abraham. Pero Dios lo retó y le dijo, vete de tu confort, sal de tu tierra, deja tus parientes. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a su esposa, pero bueno, se llevó al changuito de colguije, decimos nosotros en México, que era a su sobrino Lot, y ahí lo llevó con él. Pero bueno, él salió, se fue de la tierra y se fue en obediencia, obligación, eso se llama. Más destino es igual a propósito cumplido. Cuando tenemos la obligación de obedecer, salimos nosotros a nuestro destino. Abraham llegó a su destino y el propósito se cumplió. Pero hubo muchos impedimentos para que eso se hiciese. Entonces, hay personas que Dios les está forjando un destino para que cumplan. Hay personas que Dios les está llamando desde ya a forjar un destino. Hay personas que Dios les está diciendo, yo te he llamado a que seas un líder de alabanza y has abortado ese destino. Hay personas que tienen el destino de ser cantantes para que la unción del Señor fluya. ¿Y sabes qué están haciendo, mi hermano? Ahora están pastoreando iglesias. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cantantes con una unción especial, levítica, para que a través de sus cantos la presencia del Espíritu Santo fluya a través de sus cantos, no a través de sus predicaciones, a través de sus cantos. Pierden su destino, son forjados, son quitados, erradicados de su destino. Y el propósito se estanca, no se cumple en sus vidas.
Y eso es lo que el diablo nos está haciendo a nosotros. Personas de destino viene y los quita del medio para que no se cumpla. Hay personas que tienen un llamado profético extraordinario. Pero ¿sabes qué está pasando hoy, mi hermano? Dios te está quitando ese destino para que el propósito no se cumpla. Hay personas que tienen un llamado apostólico poderoso. Pero ¿sabes qué está pasando? El diablo te está quitando ese destino y te está diciendo, tú no vas. Tú no te subes al avión. Mira, hay personas que tienen fobia a subirse a los aviones y tienen una unción poderosa para ir a las naciones a predicar. Y el diablo los detiene en su destino y no se cumple el propósito. Eso, lo que Dios quiere hacer, mi hermano, contigo, es que tú encuentres desde ya tu destino correcto para que el propósito tenga la efectividad que tiene que tener. Oye, en cuestión de los jóvenes, una pregunta. En cuestión de los jóvenes, posiblemente tengamos jóvenes en la iglesia y muchos están estudiando, pero no están estudiando en un instituto bíblico, están estudiando en una universidad, una escuela secular. El destino de ellos posiblemente sería estudiar una carrera, pero que el propósito lo lleve a las cosas del Señor, hacer algo para las cosas del Señor. ¿Puede ser? Puede que sí. Puede que sí, o sea, que estudien una carrera, pero, están en el destino, en lo que deben de estudiar, lo que ellos quieren estudiar, pero en sí que el propósito sea para el Señor. Es que la Biblia dice que fuimos predestinados, todos nosotros. Tú tenías un destino de estar aquí, no tenías ese destino, Dios te lo puso y obedeciste. Conforme fue pasando el tiempo. No, obedeciste y seguiste ese destino. O fue el destino del Señor o fue el destino tuyo. Siguiéndote a ti. Yo creo que Dios, mi hermano, nos va poniendo cada uno de nosotros y tenemos que obedecer y en obligación hacerlo, porque Jesús dijo, me es necesario, quiere decir que le era obligatorio obedecer e ir a Jerusalén, a su destino. Así usted y yo tenemos que, si usted no encuentra su destino y si ya lo encontró y dice, si no, yo para la India no, para allá no voy. Pero si eso es lo que Dios le ha marcado, tiene que obedecer. No, y aparte yo creo que se siente ese llamado en su interior, ¿no? Ahí en su espíritu se va a sentir algo fuerte cuando Dios te está mandando a hacer algo. No es de que sea una emoción, porque una emoción es pasajera, te dura 15 días, un mes, no sé, 2 meses, cuando mucho, 3, y ya se te quita. Bueno, ahí tú lo acabas de mencionar. Cuando es Dios, Dios te va a estar inquietando hasta que cumplas con tu destino. Exacto. Hombres y mujeres de destino, tenemos que encontrarlo. Exacto. Fíjate lo que te digo, encuentra tu destino. No lo dejes a la desidia, decimos nosotros, somos muy decidiosos. Encuentra tu destino para que el propósito que Dios ha estructurado sobre tu vida, sobre tu ministerio, se cumpla. A lo mejor hemos hablado hoy de tantas cosas. Oye, sí, ya se pasó el tiempo, se quedan 2 minutos. Hemos hablado de tantas cosas hoy, pero el punto más importante de todo lo que hoy hemos mencionado es que si tú te congregas en una iglesia y el pastor no tiene visión, inyéctale visión. Ora por él. Inyéctale visión. Y si tú, de alguna u otra manera, vamos a bajarnos ahora nosotros, si usted no tiene visión, no tiene destino, entonces pídele al Señor que le ponga uno. Si tiene propósito, ¿cuál es su propósito? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ese es propósito. Pero ¿cuál es el destino? ¿A dónde, Señor? A todo el mundo. Imagínese usted agarrarse por todo el mundo predicando el evangelio. No, no es así, mi hermano. Tiene que tener un destino de ir a predicar el evangelio a toda criatura. ¿A dónde, Señor? Aquí a mi casa, a los míos, predíquele los suyos primero. Y luego después de ahí, Señor, ¿hacia dónde me dirijo? El Señor te va a poner el lugar. Si es en la misma iglesia donde tú estás, o es con el pastor que Dios te ha puesto y que el pastor te indique hacia dónde tienes que dirigir. Porque no podemos andar, mi hermano, vagando como nubes errantes de aquí para allá. Okay. Tenemos que llevar un destino correcto. Ok, te tengo que interrumpir porque si no, Dice, un llamado, me dicen acá, un llamado sin visión produce frustración. Así es. Amén, así es. Hay muchos obreros frustrados, dice, porque no tienen la visión. Dice, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de visión, sin profecía o sin visión. Dice, el pueblo se desenfrena. Así Proverbios es, muy 29, 18. Muy bien. La hermana Terry me dice, el destino se refiere siempre a un lugar físico, dice, a una ciudad o un país, o por lo que estoy escuchando al pastor, también destino se puede referir a un ministerio. Puede ser. El destino puede ser, o una, por ejemplo, a Jesús se le dio un destino de una ciudad. ¿Pero qué? ¿Por qué le dio el destino de una ciudad? Porque en esa ciudad iba a cumplir un propósito espiritual.
Por ejemplo, a mí se me da un destino de una ciudad. ¿Sabe por qué Dios me mandó a esta zona donde yo me encuentro ahorita? Yo no pertenezco a esta zona, donde yo radico hoy aquí. Tengo 20 años viviendo en esta zona, pero el Señor me puso que viniera a esta zona donde yo estoy, para que el propósito se cumpla. Porque el propósito de Dios es que se cumpla conmigo en esta zona. Esta es una zona Amén. física, pero se va a cumplir un propósito espiritual Ok. en un destino. Bueno, No sé si me pues expliqué, pero mañana les sigo hablando un poco más de todo esto, que sea más detallado, más estructurado. así es. Nos están pidiendo oración por familias enteras, así es que pues vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando. Vamos a estar orando, pues sí, pero ¿por Pues quién? vamos a orar. ¿Por quién y por qué? ¿Quién está enfermo? ¿Qué les pasa? No, la familia de la hermana Miriam me está pidiendo oración, así es que vamos a estar orando. Vamos a orar esta tarde, vamos a cerrar este segmento y vamos a estar enviando palabra para que el Señor traiga una verdadera, completa y total restauración a las vidas de las personas que hoy necesitan un Familias milagro. enteras, así es. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos Así honor y es. gloria, Señor, por esta palabra que hoy hemos abordado en este lugar y Así es, transmitido a Dios. través de estos medios de comunicación. Sí, Señor. Te pido, Dios, por aquellas personas que en este momento están necesitando Sí, Padre. un milagro. Que familias, Señor, vengan al conocimiento pleno de Así tu es, palabra. mi Dios. Yo envío la palabra, Señor, desde este lugar y decreto en el nombre de Jesucristo que aquellas personas que no te conocen en el día de hoy, Señor, usted enviará su ángel para que vean y les inquiete, Señor, y de alguna u otra manera y conozcan que tú eres un Dios verdadero y un Dios vivo. Yo decreto que las personas que necesitan un milagro hoy mismo lo reciben. Yo declaro, Señor, que en estos días veremos tu mano de poder manifestada en sus vidas de una manera poderosa y extraordinaria. Amén, Y así declaro es. también que aquellas personas, Señor, que no hemos encontrado nuestro destino, te pedimos en el nombre de Jesucristo que usted nos ponga, Señor, personas correctas, Señor, momentos correctos para poder establecer el tiempo indicado tuyo para poder, Señor, comprender el destino donde usted nos está enviando, para que el propósito, Señor, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto y declaro que en los siguientes días cada uno de nosotros testificaremos de un Dios vivo y de un Dios Poderoso. bueno en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Amén. amén y amén. Bueno, mi hermano, el día de mañana, martes, aquí nos vemos en el programa Cubriendo con Bendición. Hoy nos despedimos y el día de mañana estamos al pendiente. Dios me los bendiga a todos. Hasta luego, bendiciones. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve.